El libro que elegimos para empezar estas conversaciones es Fragmentar el futuro, ensayo sobre tecnodiversidad. Es la primera edición castellana que se hizo de este libro el año pasado, en plena pandemia, así que está bueno también traerlo porque es un libro fresco y que está pensando en situación, problemas del presente, para llamarlo de alguna manera. El punto de partida un poco de Joe lo hace a través de un juego de tesis y antítesis, que él lo presenta de esta manera. Él dice, bueno, supongamos que existe una afirmación que se hizo universal, que de alguna manera la instaló la propia Ilustración, que es esta idea de que la tecnología es un universal antropológico. Y esto por ahí algunos quizás lo han escuchado y de alguna manera se estudia un poco así, ¿no? Ya que puede ser entendida como la exteriorización de la memoria y la liberación de los órganos. Es decir, la tesis sería, digamos, el pensamiento hegemónico en cuanto a cómo pensar la tecnología, desde la antropología que se universalizó fundamentalmente desde Occidente al resto del mundo, es esta idea del universal antropológico. Pero Joukwi dice, si existe esa tesis, debe haber una antítesis, y que él lo plantea en estos términos, que es, entonces, podríamos pensar que si esa es la tesis, la antítesis es que la tecnología no es un universal antropológico y es posibilitada y está sujeta a cosmologías particulares que van más allá de la funcionalidad o la utilidad. Y acá la palabra cosmologías va a jugar un rol central y va a tener que ver mucho con lo que mencionaba Adri muy por encima para después retomarlo, que tiene que ver fundamentalmente con lo local y con la diversidad de pensamiento que está alojada en lo que llamamos lo local. Entonces, bueno, a partir de esta antítesis, entonces él dice, si no es un universal antropológico y se está posibilitada por una cosmología particular, no existe entonces una única tecnología, sino que existen múltiples cosmotécnicas. Y acá ya hay un punto que también Adri hacía referencia en la introducción más general, que es un poco el planteo central de todos estos autores y autoras, que es tratar de hacer estallar por los aires esa hegemonía de lo uno, ¿no? En este caso, aplicado a la idea de la técnica, ¿no? De lo monotecnológico, ¿no? No existe una única tecnología, que de alguna manera fue un poco el juego del poder. Un poco el contexto de debate, que Adri también lo traía, pero Joukwi lo ubica a lo largo de en sus ensayos como a partir de dos ejes quizás fundamentales, que por un lado uno lo va a llamar el fin de la globalización unilateral, que fundamentalmente tiene que ver con esto que venimos conversando, ¿no? Que lo que aparece estas últimas décadas es una fuerte crisis de este mundo, de este tipo de mundo que decía Adri, ¿no? De esta globalización unilateral que tiene un centro fuerte en Occidente y que desde ese centro intenta mostrarse como la única posibilidad de mundo en todo el globo. ¿Cuáles son algunas de las características de esta globalización unilateral que entra en crisis en este contexto donde estamos poniendo en debate estos temas? Acá marqué tres, pero bueno, seguramente hay muchas más y si fueron chusmeando el libro van a encontrar otras. Primero es que esta globalización unilateral está asentada sobre este eje modernización-sincronización. Ahí la palabra sincronización es central también en el planteo de Joukwi porque de alguna manera él va a encontrar en esa sincronización el modus operandi de esta hegemonía de lo uno, de este imperio de lo uno. Que básicamente, un poco ahí lo que dicen en paréntesis, es lo que hace es socavar la relación entre la localidad y la posibilidad de la diversidad que existe dentro de esa localidad, insiste e impone en una episteme universal, ¿no? en una única manera de pensar el saber, el conocimiento universal, y básicamente está sostenida sobre una idea de progreso, que es un progreso de alguna manera pensado en términos evolucionistas, para llamarlo de alguna manera, ¿no? Es decir, hay un punto de partida, hay un punto de llegada, que sería la meta del progreso, bueno, y todo lo que no llegó a cumplir esa meta es lo subdesarrollado, es lo que no está en progreso, es lo del tercer mundo frente a un primer mundo que está desarrollado. Entonces, ese enclave modernización-sincronización,
de alguna manera es central para ir instalando esta globalización unilateral que viene entrando en crisis estos últimos años. Por el otro lado, y claramente vinculado a este eje sincronización-modernización, lo que aparece en términos de pensamiento, en términos de filosófico-políticos, es que está sostenida esta globalización unilateral fundamentalmente en esquemas de pensamiento binarios o dualistas, ¿no? Quizás herencia hegeliana, pero digamos llevada a una cosmovisión de lo uno, donde siempre hay un polo que termina absorbiendo al otro polo, y si no lo puede absorber, aniquilándolo, ¿no? Eso, digamos, lo podemos llevar desde los dualismos de sexo hasta esta idea de primer mundo, tercer mundo. Entonces, cuando uno de los polos no puede ser aprendido por el otro, es aniquilado porque es necesario dentro de este esquema que triunfe uno, que fundamentalmente es el polo que se va a mostrar como el polo del progreso. Y por otro lado, esta idea de la universalización y homogeneización de la técnica. De vuelta, ¿no? Este eje modernización-sincronización, un poco lo que hace es exportar al mundo una única forma de técnica, y en esto es un poco lo que les decía de, pensemos por ejemplo en todos los procesos de conquista, no solo en nuestra América, sino en el África, por ejemplo, y en otros lugares del mundo. Esto me hacía acordar un poco, si uno analiza la constitución del Estado-Nación, que así se llama más o menos en 1880, todos los años previos, como el modelo exportador, agroexportador, también se impone a partir de esta universalización de un tipo de técnica, donde el gaucho, el indio, aparece como un vago, porque claramente no puede adaptarse a una técnica que es propia para un determinado desarrollo capitalista en ese momento, ¿no? Pero bueno, esto aparece, ¿no? La universalización de la técnica como un elemento central de esta globalización unilateral. Y por el otro lado, como el otro elemento que menciona Yuqui y varios de estos autores y autoras, es esta idea que lo que estamos transitando es el antropoceno. Un concepto que también yo me encontré bastante nuevo en estas lecturas. Que bueno, ahí hay toda una discusión claramente del tema de fechas y demás, a veces no tiene mucho sentido, pero en esta entrevista que yo les comentaba de Yuqui, él dice, se puede pensar el antropoceno a partir de la primera revolución industrial. Algunos dicen que la revolución industrial es un catalizador de ese antropoceno, pero bueno, más o menos estamos parados en este momento histórico. Y la definición a la característica central de este antropoceno es justamente que es una nueva era geológica. Y acá la particularidad de esta nueva era es que la actividad humana afecta a las reacciones geoquímicas de la Tierra. Es un poco también lo que venimos conversando y lo que traíamos en la introducción que le mandamos por escrito del taller, ¿no? El antropoceno está vinculado a esta aceleración del proceso capitalista, donde el medio ambiente aparece un recurso a explotar, pero de manera cada vez más violenta y más cruel. ¿Qué implica, digamos, esta actividad humana que afecta a las reacciones geoquímicas sobre la Tierra? El calentamiento global, la extinción masiva de especies o la extinción masiva de la vida, y un poco lo que también venimos a traer con estas conversaciones es una profunda crisis ecológica. Y quizás acá es interesante esto, ¿no? que traía Adri, de la ecología entendida en un término mucho más amplio.